Este mes se cumple un año más del fallecimiento del célebre escritor peruano José María Arguedas. Hoy te hablaremos sobre la trascendencia y la obra literaria de uno de los novelistas más importantes de la literatura peruana. José María Arguedas nació en Andahuaylas el 18 de enero de 1911. Según la crítica literaria, Arguedas se encuentra dentro de la llamada generación del 50 del Perú, la cual fue muy conocida por tener autores como Julio Ramón Ribeiro, Luis Loayza y Enrique Congrains. Asimismo, en Latinoamérica corresponde generacionalmente con escritores muy conocidos como Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato, José Lezama Lima, Julio Cortázar y Juan Rulfo. La narrativa de Arguedas ha sido clasificada dentro del llamado neoindigenismo, una etapa del indigenismo posterior al indianismo y al indigenismo clásico. Todo ello es parte de una literatura regional que tuvo diversos representantes en Latinoamérica desde inicios del siglo XX, como Ricardo Buiraldes, José Eustacio Rivera, Rómulo Gallegos o Mariano Azuela. La temática principal de José María Arguedas es lo indígena y su relación con el mundo occidental. Su padre fue un juez itinerante y su madre murió cuando tenía 3 años, por lo que creció entre dos mundos en constante conflicto, el indígena y el occidental. Arguedas aprendió quechua paralelamente al español y en su juventud se cautivó por la música y costumbres indígenas, interesándose por la antropología, la etnología, el folclore y la realidad andina. De esta manera, su producción intelectual giró en torno a la convivencia y el dilema generado por la forma de vivir de una cultura dominante occidental frente a la cultura indígena dominada, así como a las tensiones que esto generaba en la sociedad peruana. Cabe resaltar que Arguedas siempre buscó la reivindicación de un pueblo andino, no solo en términos de derechos concretos, como por ejemplo el derecho a la tierra, sino también del derecho a su cultura. Así, trataba de ver la grandeza de la visión del mundo andino con todo lo que ello conlleva, es decir, desde sus actividades económicas hasta su pensamiento mítico. La producción literaria de José María Arguedas está compuesta principalmente de cuentos y novelas. Uno de sus textos más antiguos, Agua, de 1935, es una colección de 3 cuentos que tratan sobre la injusticia y la violencia del mundo de los blancos en oposición al de los indios. Por otro lado, una de sus obras más emblemáticas, Yaguar Fiesta, de 1941, gira en torno al ritual taurino en el que luchan un toro y un cóndor, representando cada uno a los blancos y a los indios respectivamente. De la misma manera, cabe resaltar entre sus obras más personales su novela El Sexto, de 1961, la cual se inspira en su propia experiencia en la cárcel durante el gobierno de Óscar Benavides. Podemos mencionar también novelas muy importantes por el énfasis en retratar la mentalidad y variedad cultural andina, como Todas las Sangres de 1964, donde Arguedas buscó retratar la complejidad del país, desde el impacto de nuestra herencia colonial hasta la modernización de lo que se entendía como el mundo indígena, así como también la explotación y el impacto de la industria occidental, mientras que en textos como El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, de 1971, la obra gira en torno a un hombre desilusionado de la vida con otra vez un corte muy personal del autor. Asimismo, podemos destacar entre los cuentos más conocidos de Arguedas El Sueño del Pongo, de 1965, que fue escrito originalmente en quechua. La novela más conocida de Arguedas probablemente sea Los Ríos Profundos, de 1958. Clasificada como una novela de aprendizaje, el autor toca temas que sentaron las bases de su estilo y tradición literaria, tales como el pensamiento mítico, la memoria, las creencias y valores indígenas, en contraposición con un mundo blanco que conflictúa con ellos. De la misma forma, destaca la importancia de la danza, la música y la naturaleza, que se articulan en esta narración sobre la historia de Ernesto, quien transita de la niñez a la adolescencia para descubrir, en la naturaleza particularmente andina y en los lazos humanos indígenas, la fuerza para ser y actuar en un mundo lleno de conflictos. El título contrapone la costa con la sierra peruana. En esta última, los ríos son profundos y sus sonidos inspiran las danzas de los pobladores. El río se presenta como un símbolo de poder y movimiento vital, como lo son las danzas, la música y los valores indígenas.
Así, en este espacio cultural y vivo, en todo sentido, objetos, animales y hombres están relacionados profundamente. Por ejemplo, objetos como el Zumbayu o las hendiduras antiguas en las piedras que conforman los muros de la ciudad del Cusco hacen referencia a esta construcción identitaria, como señala la doctora Carmen Saucedo, docente del Departamento de Humanidades de la PUC. Arguedas, como escritor, es un ejemplo de exploración realmente exitosa de nuevas formas de expresión del español. El aporte estético de Arguedas consistió en lograr que el español transmitiera la sensibilidad de la lengua quechua, lo cual ya era todo un desafío por lo que implica su tradición oral. En Los ríos profundos introduce rasgos de la morfología y sintaxis quechua en el español, especialmente en aquellos momentos en que se manifiestan las emociones líricas del personaje. El lector se queda con la sensación de escuchar y sentir el quechua oral y todo lo que ello conlleva en su expresión cultural. De esta manera, semejante a lo que poetas como Garcilaso de la Vega o Rubén Darío lograron en su momento, Arguedas provee al español escrito de nuevos efectos estéticos, enriqueciendo la lengua, introduciendo un amplio universo de formas de ver el mundo. Arguedas, por su parte, también reflexiona sobre diversos temas relevantes hasta hoy en día, como las identidades nacionales, los órdenes culturales distintos y en contienda, y la transculturación. Explora el conflictivo mundo indígena y mestizo del Perú, lleno de tensiones étnicas y diferencias de valores, pautas y hábitos, construyendo lo que se puede entender como una antropología literaria, es decir, problematiza la forma como se había trabajado el tema indígena en la literatura peruana y marca así un hito en la historia literaria del Perú. Definitivamente, Arguedas es un impulsor clave de la revalorización de la cultura andina durante el siglo XX. Escribió obras que pusieron en primer plano las tradiciones culturales de un mundo andino, muy presentes en nuestra construcción de identidad como país y que vivían en constante disparidad con los fines socioeconómicos occidentales, discriminatorios y racistas heredados desde la época colonial en el Perú. Esta disparidad ha generado a través de nuestra historia y hasta el día de hoy tensiones políticas y culturales que han causado un malestar generalizado en nuestra nación. Las obras de Arguedas irrumpen no solo desde el conflicto mismo en un sentido muy vivencial por parte del autor, sino que además retratan una realidad muy cruda y al mismo tiempo ampliamente compleja, cargada de injusticias y maltratos, pero al mismo tiempo valorando las diferentes aristas de todo un entendimiento andino del mundo, desde la importancia del quechua como tradición oral y ahora escrita también, hasta la complejidad del mundo simbólico y natural, y la significancia de las danzas y la música como partes activas de la cultura andina. En ese sentido, Arguedas es sin duda uno de los literatos más importantes del Perú y que más aporte en materia no solo literaria, sino también antropológica y cultural ha dejado al país. Sus reflexiones han sido y siguen siendo parte fundamental del entendimiento de la realidad conflictiva y compleja de nuestra cultura peruana.